Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast EFA. En este episodio vamos a tratar un tema un poco más delicado de lo que solemos hacer. Vamos a tratar sobre la trata de personas. Un tema que parece que nos es a veces muy ajeno, pero que está a la orden del día. Y para ello hemos traído a dos personas especialistas en la materia. En primer lugar tenemos a Irene Andrés, que ella es educadora social. Desde 2008 trabaja con infancia traficada con fines de explotación. Es directora de proyectos de la asociación INVIA y también es profesora en la UNIR. ¿Cómo estás, Irene? Pues encantada de estar aquí con vosotros, pudiendo explicaros un poco sobre este tema. ¿Algún apunte sobre la presentación? Está magnífica. Perfecto. Y por otro lado tenemos a Núria Monfort. Núria Monfort es abogada penalista, especialista en violencias y acompañamiento y formación a entidades que trabajan con personas en situación de exclusión social. ¿Qué tal, Núria? ¿Cómo estás? Pues muy bien, también encantada a ver si hacemos un poco de divulgación de qué es la trata. Muy bien. ¿Algún apunte a tu biografía? ¿Algo que añadir? Estupendo. Perfecto. Pues si os parece, presentamos un poquito qué es INVIA y qué hacéis en la asociación. Pues INVIA es una asociación que nació en Barcelona en el año 53. Tenemos ya más de 70 años de trayectoria en la acción social en Barcelona y ahora parte de Cataluña. Y básicamente nos dedicamos a luchar contra las condiciones de desigualdad que generan violencias. Estamos especializados en violencia de género, en concreto en el abordaje de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, el abuso sexual infantil, y tenemos diferentes áreas a través de las cuales pretendemos proporcionar una atención integral a colectivos y personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad. Porque cuando hablamos de trata siempre la relacionamos con el ámbito sexual, pero la trata de personas puede ser también en otros ámbitos ¿o? Efectivamente, lo que pasa es que desde la asociación INVIA nos hemos especializado en el abordaje de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual infantil y de mujeres y familias. Muy bien. Bueno, la trata, pese a que esa es la imagen, que es el fenómeno mayoritario, ¿no? y también el que más conocemos, ¿no? Es como la imagen que nos viene cuando se nos habla de trata, es un fenómeno que es más amplio, ¿no? La trata podríamos decir que es como la evolución de la esclavitud en la sociedad moderna, ¿no? Es una de las más graves violaciones de los derechos humanos, donde las personas se convierten en una mercancía de la que obtener beneficios. Esto es la trata y por lo tanto es un fenómeno que abarca a muchos aspectos. Digamos que si la queremos definir, tendríamos como una doble definición, ¿no? Hay una definición que es más fenomenológica, que entendemos socialmente por trata, pero luego hay una definición jurídica, y soy la abogada, así que me toca concretar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que se entenderá, protegerá y perseguirá será la definición de trata, que tiene unos límites y que está circunscrita a unas determinadas condiciones que se han de cumplir, ¿no? Al margen de lo que podemos entender sensiblemente, ¿no? en una percepción de derechos humanos como trata. Y para eso hemos de acudir al protocolo de Palermo, ¿no? Que es como el protocolo marco desde el partir del cual se define y se actúa en materia de trata, ¿no? Y leo un poco porque luego, ¿no? Veremos un poco cómo marca lo jurídico a cómo nos acercamos al fenómeno y cómo luego podemos proteger o no. La trata es el reclutamiento, transporte, embarque, recepción de personas por medio de amenazas, uso de la fuerza, coacción, fraude, abuso de poder, de situación de vulnerabilidad o mediante pago o beneficio económico en la obtención del consentimiento de una persona que cede su control a otra con propósito de su explotación. La explotación incluye, como mínimo, que será derivada a la prostitución, a la explotación sexual, a los trabajos o servicios forzados, a la esclavitud o a las prácticas similares a la servidumbre o a la extracción de órganos. Esta es la definición jurídica y será importante cuando vayamos hablando, ¿no? Para ver qué medidas de protección tienen estas víctimas. Así pues, hay un elemento también que es muy importante, que es el consentimiento, cómo se trabaja el consentimiento en la trata, ¿no? Desde lo jurídico. El consentimiento ya en el protocolo de Palermo no se tendrá en cuenta, que la persona haya consentido esta explotación, no se tendrá en cuenta cuando se ha dado bajo todas estas circunstancias, ¿no? Y quisiera matizar que en el caso de la infancia, el consentimiento... obviamente. Aquí sí que... No hay posibilidad de consentimiento, exactamente, igual que en cómo se articulan las violencias sexuales.
Así que la definición de la trata tiene esos 3 elementos, ¿no? Está ese elemento de acción, ¿no? Que es la captación y el transporte, el medio, que ha de ser amenaza o engaño o abuso, y la finalidad, que es la explotación. A veces no es tan sencillo el definir cuándo hay un episodio de trata o cuándo no. O hay... Para que legalmente se reconozca como tal y, por lo tanto, se activen todos los mecanismos legales de garantía, o se castiga y se persiga a los tratantes por ese delito, se han de dar esos 3 elementos, ¿no? Que también recoge el Código Penal, ¿no? En el 171.1 bis, que recoge tanto todas estas circunstancias que se han de dar para que sea trata y no sea otro tipo de delito, ¿no? Como podría ser el tráfico de personas migradas o ¿no? Todos los delitos vinculados con la prostitución. Claro. La prostitución... Que no tienen que ir aparejados con la trata. La prostitución no siempre es trata. La prostitución no siempre es trata. Pero muchas veces sí lo es. Exacto. Muchas veces sí lo es. Es aquí donde entramos un poco en esos debates, esas líneas, que a veces la prostitución no siempre es trata. Bueno, es que tendríamos que acercarnos a los prostíbulos, a los pisos y contabilizar las mujeres que hay allí traficadas. Porque efectivamente este es un colectivo especialmente vulnerabilizado y resulta que muchísimas de las víctimas que son traficadas tienen una deuda que pagar enorme, especialmente las que llegan de África subsahariana, que puede llegar a los 50.000 euros y que efectivamente se ven obligadas a pagar pues siendo esclavas sexuales. Entonces, bien, sí que hay una fina línea, la hay, pero está claro que yo creo que en un 70% de los casos de mujeres que se prostituyen son víctimas de la trata, al menos por todo el colectivo que atendemos en INVIA. Independientemente que lo que decíamos antes, tengan consentimiento o no lo tengan, o que crean que tienen un consentimiento libre de ejercer. Sí, en esta distinción no es tan importante el consentimiento cómo han llegado a esa situación. Legalmente, o sea, el fenómeno, para que un delito se persiga, ¿no? Una situación se persiga como trata, tú has de poder acreditar que esa persona ha sido traficada con esos medios de coacción o de abuso y aquí explotada. Necesitas todo ese recorrido. Eso no quiere decir que si está en una situación de prostitución no voluntaria o ejercida bajo cualquier tipo de coacción, no sea también delictiva, no será trata, será delitos vinculados con la prostitución. O sea, yo estaba marcando ahí la diferencia. Lo mismo que cuando hay una explotación a nivel laboral, hay delitos que están vinculados a la explotación del trabajo que pueden ser trata si esa persona se acredita que ha sido traficada, o será solo un delito, no sé, solo. Contra los derechos de los trabajadores si lo único que se puede acreditar es la situación en el país. Claro. Es un fenómeno que exige que haya un traslado, ¿no? Vale. Y bueno, ¿nos podríais dar algunos datos sobre la trata? ¿Sabes qué pasa? Si tú me preguntas ahora sobre unos datos sobre el tráfico de armas, te lo podría dar. Y si me preguntaras sobre unos datos sobre el tráfico de drogas, te los podría dar. Pues en este sentido es el tercer negocio más lucrativo del mundo y efectivamente como todos los canales que utiliza son ilegales, no podemos dar una cifra exacta de las víctimas de trata. Lo que sí que os podemos decir es que está presente en nuestra sociedad y conviviendo con nosotras y con nosotros. Entonces, por eso, desde la Asociación INVIA lo que queremos es sensibilizar y, como os decía antes de que empezáramos en esta sesión, que la gente pudiera estar formada para detectar. Porque entonces seguramente podríamos dar una estimación. Solamente tenemos los datos que va recogiendo el CIDCO regularmente, pero estas son las víctimas detectadas e identificadas. O bien os podemos proporcionar cada entidad los números de personas que hemos detectado, pero eso no refleja la realidad del fenómeno, porque es un fenómeno oculto, invisibilizado, porque es lucrativo. Claro. ¿Y esas señales que ayudan a identificar o detectar? ¿Podrías decirnos alguna de ellas? Bueno, evidentemente os invito a que vengáis a nuestra siguiente formación que haremos, que son gratuitas y que las podréis ver en la página web de la Asociación INVIA, www.invia.cat. ¿Puede ser? No os penséis que estoy haciendo publicidad engañosa. Estoy dejando constancia que allí podréis ver nuestras formaciones gratuitas, pero por ejemplo, ¿no?
Una cosa que es bien simple y de ver, por ejemplo, desde los servicios de inserción sociolaboral, cuando las personas van a buscar trabajo, especialmente si son de países donde existe la trata, que son muchísimos. España es un país de destino y de tránsito. Pero hay muchísimos países en el mundo que son países que son, pues que generan trata, ¿no? Entonces, entre el país de origen y que tú puedas preguntarle a esa persona que casualmente lleva 10 años en nuestro territorio y aún no habla nuestro idioma y que no puede explicarnos durante esos 10 años en qué ha estado trabajando, esto es un indicador. Y es un indicador que ahora os lo explico y es muy evidente, pero nos pasa desapercibido. Sí, claro. Es decir, cuando hay silencios en según qué cosas que no a priori no tendría ningún problema una persona en decir qué lleva haciendo en nuestro territorio, qué lleva haciendo esta mujer en nuestro territorio durante 10 años que no habla español, esto ya son, depende del país de origen y depende de ese silencio, ya tenemos ahí 2 indicadores. Claro. Sí. Evidentemente hay muchos más, pero este es un ejemplo que os doy y que lo que intentamos, lógicamente, desde la asociación es que desde cualquier profesión podamos tener puestas las gafas de trata y tener en cuenta una serie de indicadores que nos deben alarmar, porque sabemos que hay muchísimas mujeres que están y niñas que están en nuestro país desde hace mucho tiempo y que no han sido ni detectadas ni identificadas, que efectivamente el ser identificadas te dejaré a ti, Nuria, que lo puedas explicar con más detalle, pero de alguna manera es lo que formalmente pues las identifica como supervivientes de la trata, ¿no? Claro, una pregunta. ¿Cómo identificas a una persona en trata en estas? No, o sea, sé que no está en la comunicación, pero me viene que sin saber estos tips, o sea, me da a veces la sensación de que estamos como en una sociedad muy individualizada y que puede ser esta una de las causas, que no sé, a eso me... Bueno, yo pienso que en las grandes ciudades como Barcelona y como Madrid es muy fácil que las víctimas, las supervivientes, pasen desapercibidas. Pero como os digo, normalmente las víctimas y supervivientes de la trata no tienen documentación regularizada. Son personas que vienen de países concretos, que son muchos, de Latinoamérica, Caribe, África subsahariana, que desconocen nuestro idioma porque han estado explotadas sexualmente y no han podido salir de esas situaciones durante años para pagar las deudas, como os comento. Entonces, realmente los indicadores son muy vistosos. Es estar pendiente de esto, ¿no? Es decir, y efectivamente tenemos mujeres, por ejemplo, que nos llegan a la Asociación Invia por una situación de violencia de género y cuando estamos acogiéndolas en nuestros recursos de protección a ella y a sus hijos y exploramos la situación, nos damos cuenta que es una víctima de trata, que no ha sido detectada, que efectivamente acarrea un trauma importante. Y entonces, bueno, nosotras lo que le damos la posibilidad, lógicamente, es de que pueda apropiarse de sus derechos vulnerados, que inicie un proceso judicial si así lo desea y que pueda iniciar un proceso de reparación, ¿no? Pero realmente muchas veces nos llegan a la asociación pues buscando trabajo, porque necesitan protección por encontrarse en una situación de violencia, por una situación que se ha desencadenado en el colegio con niños y niñas, y entonces exploramos el caso con la madre y resulta que es una mujer que hasta hace 2 años ha estado siendo explotada sexualmente. Por eso os digo que es mucho más habitual de lo que nos pensamos. Claro. Y las mujeres no son ellas mismas. No son conscientes. Y el proceso del trámite, la transición de aceptar, supongo que esto tiene... Es muy duro porque nosotros hemos tenido casos, ¿no?, que cuando se le ha explicado a la mujer lo que es trata, entonces toman conciencia y también de alguna manera les ayuda a desculpabilizarse, porque ellas muchas veces lo que nos traen es la vergüenza de que las engañaron y no supieron darse cuenta, de que realmente fue por su culpa, ¿no?, porque ellas querían venir a Europa a tener una vida mejor y se pensaron, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando se dan cuenta de que efectivamente han sido traficadas, pero que tienen sus derechos y los pueden reclamar, algunas de ellas, si su familia no corre riesgo, porque habitualmente las familias están amenazadas en país de origen,
pues algunas de ellas inician ese proceso de Y a veces judicial. no, a veces no inician. No, muchas veces, la mayoría de veces no, porque realmente lo que quieren es olvidarlo y seguir con su vida, porque como os digo, muchas veces ya tienen hijos en territorio y están en otras situaciones, claro. O sea, normalmente Sí, sí, no, las mujeres que acuden a vosotras no siempre están en situación en el presente, en situación de trata, No, sino que han sido víctimas. Sí, a lo mejor hace 5 años que acabaron de pagar su deuda. Correcto. Sí. Pero esto O sea, precisamente... pero Dime. Básicamente lo que significa que las víctimas de trata digamos que se dan cuenta más tarde de que han sido víctimas. O sea, Y a veces nunca, es decir, es a partir de esa, por ejemplo, buscando trabajo o intentando regularizar su situación, cuando empiezas a explorarlo y les explicas lo que es un proceso de trata, pues entonces empiezan a explicarte y a ubicar sucesos en los que ellas efectivamente dicen, claro, si pagaron por mí en este puticlub, pagaron 500 euros. Es decir, entonces empiezan ellas a poder ser conscientes, ¿no?, de que han sido traficadas y de qué derechos han sido vulnerados, claro. Acabamos de pensar que todas estas mujeres o las víctimas de trata, o sea, hay una cosa que es definitoria, que es esta situación de vulnerabilidad. Desde la vulnerabilidad es muy difícil tener una autopercepción de ti misma como víctima o de reconocer las situaciones de violencia. Si ya desde situaciones que no estamos en situación de vulnerabilidad, muchas veces nos cuesta y nos ha costado reconocer por las situaciones de las violencias en las que hemos vivido, hasta que no hemos empezado a entrar en otro discurso también a nivel personal y social. Pero lo preguntaba sobre todo porque una vez que lo sabes y te lo han explicado y a lo mejor lo asimilan, luego hay que dar el paso a querer. Eso ya es otra cosa. Eso también supongo que Al final... salir de la zona de confort, que evidentemente la zona de confort no es confort, pero es la zona que tienes, y a veces dices el abismo a lo mejor es incluso hasta peor. Bueno, es que iniciar un proceso judicial, ya os lo explicará Nuria, pero es lo más revictimizante del mundo. Entonces, es decir, lo que para nosotros es importante es que sepan que ellas no tuvieron la culpa, que puedan realmente resarcirse y ubicarse como supervivientes, que han conseguido sobrevivir a aquello, que son personas muy fuertes, muy resilientes, pero que tienen derechos y que el día que los quieran reclamar, pues podrán hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que la situación es complicada y abundando en lo que decía Nuria, no vienen traficadas hijas y esposas de personas que tienen una situación desahogada en su país. Es decir, las niñas que nos vienen de Gambia, por ejemplo, o de Ghana, son niñas que desde los 12 años están vendiendo en la calle, que no tienen adultos que las estén protegiendo ni que las estén cuidando, lógicamente. Son niñas que están trabajando en la calle, luego por lo tanto tienen una situación de vulnerabilidad previa muy grave. La mayor parte son analfabetas, ya son víctimas de violencia desde el momento que nacieron en sus países y por lo tanto llegan aquí con una ilusión, les dicen que pueden venir aquí a estudiar y a trabajar, se encuentran en esa tesitura de tener que devolver esa deuda o bien sus familias van a ser asesinadas, que esto es real. Y por lo tanto, piensan que es el precio que tienen que pagar, pero no se sienten como personas traficadas, ¿no? Piensan que, pues han tenido mala suerte, que otras amigas suyas quizás sí que vinieron y no tuvieron que ser explotadas sexualmente y a ellas les ha tocado. Y esta es la realidad, es decir, ya en sus países de origen están en situaciones muy graves y han sido víctimas de múltiples violencias. Y esto es importante que también se tenga en cuenta. Claro. Y volviendo un momento a las preguntas, ¿qué entendemos por una víctima de trata de seres humanos? O sea, sé que lo hemos dicho más o menos, pero como puntos en concreto. Aquí pasa un poco como el fenómeno de como cuando definíamos qué es trata, ¿no? Sí. Y yo desde lo jurídico, porque luego entenderemos cómo funcionan los mecanismos, ¿no?, de protección. Hay como dos niveles de definición, ¿no? El nivel ¿no?, que hablamos antes fenomenológico, de qué es lo que podemos entender en términos de derechos humanos, que es ser una víctima. Ser una víctima está definido por el Estatuto de la Víctima, ¿no? Tenemos muchas, pero para ser una víctima de trata, tú has de ser identificada como tal, ¿vale? Y eso es un procedimiento administrativo que si ya hemos visto ciertas dificultades en la detección, ¿no?, en la mirada, luego en cómo se lleva a cabo el proceso de identificación administrativa que te habilita como víctima, y lo digo así sí, porque es así,
pues aún es más complejo, ¿no? O sea, que tendríamos las presuntas víctimas, que es a la mayoría de las que atendemos, y las víctimas identificadas después de todo un procedimiento. O sea, todo Pero eso. ¿cuál sería una víctima? Pues una víctima que podemos acreditar que ha sido captada, traficada, bajo situación de abuso, explotación, engaño, y que aquí se ha ejercido una explotación sobre ella, que puede ser sexual o que puede ser laboral, de mendicidad, ¿no? de todas las finalidades de explotación que se prevén legalmente. Claro. Entonces está como este segundo nivel, ¿no? Una es que hemos de sensibilizar a todos los colectivos en que podemos estar cercanos a personas que son susceptibles de ser víctimas de trata, que somos muchos colectivos que no tenemos esa mirada y que habríamos de conocer todos estos indicadores, ¿no? De cuándo me ha de saltar la alarma, cuándo he de empezar a ver qué está pasando aquí. Y aquí es desde... Yo como abogadas nos falta mucha formación y mucha sensibilización, y somos un colectivo que somos muy sensibles. La gente que trabaja en centros de internamiento de extranjeros, en frontera, en centros penitenciarios, colectivos trans o colectivos minoritarios de muchos tipos, entidades que trabajamos en los espacios de exclusión social. Ahí hemos de estar preparadas y formadas para detectar. Y una vez detectar, entonces ya es derivar para que se haga la identificación administrativa, que esto es competencia exclusiva de Fuerzas policía. y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, Son ellos pero quienes por ejemplo, vuestra identifican. formación, has dicho, hacemos cursos de formación, van destinadas básicamente a gente que... A detección. Detección. ¿no? Detección. Es decir, la identificación formal la hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero el resto de profesionales podemos detectar. El identificar, el saber... No, es decir, identificar es la forma oficial de que Vale, una ese es el víctima sea término. reconocida Como como tal. víctima de la trata. Que nosotros podemos ver indicios, ¿no? Pero a partir de que vemos indicios, y eso se habría de protocolarizar y realmente Pero hace falta una ley siempre, exclusiva. Siempre van destinadas a profesionales que trabajan con personas, Bueno, personas no vulneradas. únicamente. Pues con personas- Las personas en nuestro día a día no estamos en según qué sectores. Es decir, los ciudadanos de a pie podemos tener Las gafas puestas. las gafas puestas y detectarlas. Sí. Te lo digo porque Sí, a sí, mí... sí. hablo muy directo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si tú no eres un consumidor de prostitución, aquí no no, hablamos no. de esto, ¿eh? No, no. Pero claro, Puedes detectar igualmente, Puedes es decir, detectar. tú claro, imagínate que entiendo eres... que un putero en sí no No. va a estar... Es que ni siquiera se lo va a plantear. Ni siquiera se lo va a plantear. Pero tú puedes ser No un creo una panadero. prostitución No, tú responsable. puedes ser un panadero que te venga esa clienta que resulta que es colombiana y es una mujer que ya, bueno, pues te viene cada día y está buscando trabajo y no tiene papeles y resulta que lleva 5 años en territorio. Pero hace un año que la ves en esa panadería y realmente, ¿cómo ha subsistido? ¿No? Seguramente no te explicará nada. Bien, el hecho de que tú intuyas que esos silencios, por ejemplo, desde tu oficio de panadero, evidentemente tú no hace falta que hagas ninguna intervención de detección, pero sí que puedes orientar a esta mujer a asociaciones como la nuestra, que hacemos ese apoyo a la inserción sociolaboral, donde como tenemos las gafas puestas, si tú ya te has olido algo, puedes decir, oye, ¿por qué no vas allí? Realmente pueden ayudarte a encontrar trabajo, a regularizar tus papeles y entonces ya tendremos nosotros la oportunidad de poder acompañarla en ese proceso de que conozca qué derechos le han sido vulnerados y cómo puede reclamarlos. Porque a lo mejor el proceso con las violencias de género sí que la ciudadanía lo hemos hecho. Es decir, hace 20 años podíamos intuir, oye, el marido le pega, lo sabemos, nadie hace nada, ¿sabes? O incluso que lo veían incluso hasta normal, y ese proceso... Ahí, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ves marcas. Claro, pero si nosotros hacemos el proceso de saber cuáles son los factores que determinan que una situación se puede Disculpar estar un dando... segundo, estamos al lado de las Ramblas, ¿no? ¿No veis aquí, Sí. mujeres africanas prostituyéndose? Sí, sí. Bueno, pues me gustaría saber qué Ya. porcentaje hay de mujeres traficadas, porque yo creo que pondría la mano en el fuego y no me quemaría si te diría que el 95% lo son. Exactamente. Claro, pero aquí a lo mejor lo que hay es un vacío de las fuerzas y seguridad de Por Estado, desigualdad policías, etc, también, ¿no? etc. Claro, entiendo que las mujeres que se prostituyen en la Rambla, entiendo que al igual que las vemos nosotros, las ven otras personas. En cambio, tú has dicho el ejemplo de una persona que va a la panadería. A lo mejor pasa más desapercibido en según qué sitios, ¿no? Entonces ahí creo que no, a lo mejor Pero solo sabe el panadero.
aquí sí que se podrían hacer algunas cosas. Lo que pasa es que tenemos que pensar que las mujeres que están siendo explotadas sexualmente, por ejemplo, como os decía, tienen deudas pendientes, tienen a sus familias que están amenazadas y además están adoctrinadas. Y por esto hemos de tenerlo en cuenta que la policía en sus países es policía corrupta que ha formado parte de todo ese tráfico, muy probablemente. Por lo tanto, no identifican a la policía aquí como podemos identificar a nosotros como personas que nos pueden ayudar y proteger. Entonces, lógicamente, además, en ese adoctrinamiento lo que se les explica es que si ellas explican algo a la policía, las van a deportar. Por lo tanto, si ven aparecer un policía, muy probablemente van a salir corriendo. Quiero decir que también tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Claro, porque esas mismas cosas que tienes en cuenta tú las debería de tener la policía, ¿no? Claro. Esto es lo que un poco... Yo creo que hay como capas, ¿no? Igual que en las violencias de género, nos hemos tenido que deconstruir todos y todas, porque todas, ¿no? A mí pues me he tenido que ir sacando capas. En esto pasa exactamente lo igual y eso no nos desresponsabiliza a la sociedad. Es importante sensibilizar porque los conceptos y las realidades se crean en base a lo que las sociedades creemos. Si somos una sociedad absolutamente insensible a lo que le está pasando a las mujeres aquí saliendo a la Rambla, porque sencillamente hemos normalizado esta situación, que no se todos, ve. Sí. Absolutamente todos, no estamos ayudando a dar la vuelta a ese concepto de justicia social, de cosas que no podemos consentir como sociedad y exigir a quien tiene que actuar. Hay capas, ¿sí? Otra limitación es la siguiente, es los profesionales que actúan luego directamente, hemos de tener más herramientas, más sensibilidad y más formación para detección y derivación. Siguiente capa. Siguiente, ¿quién se dedica a la identificación? Hace falta una ley de trata. Una de las limitaciones a la identificación y a cuando se pregunta ¿cuántos números de personas tratadas hay? Es precisamente las deficiencias en la identificación. Cuando la identificación solo está en manos de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde difícilmente una víctima acudirá, no solo porque ya no tiene la autopercepción de víctima, sino porque mayoritariamente está en situación irregular, porque está coaccionada, porque jamás no lo ve como un entorno seguro. ¿Sí? Eso implica también una limitación, que solo esté circunscrita la identificación a estas fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Pero es todo un conjunto de hemos de cambiar esta mirada. Y abundando en lo que dices, aumento la apuesta. Y os digo que realmente hemos de empezar a mirar a las personas fuera de esa mirada etnocéntrica. Es decir, aquí en Europa, una mujer de 18 años coge y se va a viajar por el mundo. ¿Sí? Y puede instalarse, si es española, la verdad es que en muchos países. Pero en muchísimos países las mujeres no tienen agencia. Y esto pasa en, si no todos, prácticamente todos los países de África. La mujer tiene agencia y dinero como para coger y viajar. Y subo la apuesta. Y una niña, una menor de 16 años, que aparentemente es identificada como MENA, lanzo la pregunta. No es una de nuestras niñas que con 16 años puede trabajar, ¿no? Una niña de Barcelona, a los 16 años puede trabajar, tener su dinerito y, oye, en un momento dado, seguramente con el permiso de sus padres, coger y viajar. Bien, esta situación no la tienen, por ejemplo, en esos países y en muchísimos países de Asia. Muchísimos. Es decir, que si empezamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, que son otro tipo de sociedades, otro tipo de culturas, donde la mujer, perdonar, es un objeto. Sí. Si aquí hay dificultades para que tengamos una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, vamos a mirar el resto de países. Entonces, una mujer que viene de Nepal sola, pues vamos a preguntarnos, ¿realmente ha podido venir sola? No. Porque yo lo pongo en duda. Claro. Quizás, si estamos hablando de gente que en su país tiene un estatus económico que no es el normalizado, dijéramos lo más abundante, pues es posible que si pertenece a una casta, pues a lo mejor esa persona puede viajar sola. Pero no es así en la mayoría de ocasiones. Por esto hemos de dejar de mirar a las personas desde este punto de vista nuestro, ¿no? De mujer y hombre blanco europeo, porque esta no es la realidad en la mayor parte de los países del mundo.
Claro. A ver, hemos tocado ya como varios puntos. Estamos tratando con temas de víctima sexual, pero a mí me gustaría ver cuál es la diferencia que existe entre la trata de personas y el tráfico de personas, para que entendamos, que la audiencia entienda cuál es la diferencia como tal. Claro, es un poco esto que os decía, ¿no? La trata de reunir esos tres elementos, ¿sí? En cambio, el tráfico de personas lo que es facilitación de lo que se conoce como la inmigración ilegal. O sea, es facilitar que una persona de un tercer país pues pueda entrar en otro tercer país, ¿sí? A cambio de pagar a esta persona que facilite este tráfico. ¿Sí? Pero no se da luego la situación de explotación. Lo que pasa es que las redes y las vías que se utilizan son las mismas. Claro. Vale. Claro, es que pensar que jurídicamente, por eso hago esa distinción entre lo que entendemos socialmente como un fenómeno y luego cómo el derecho, como la norma, lo pone en cajitas. ¿Sí? Hay cosas que entran en una cajita y otras cosas que no, ¿no? Entonces, el tráfico responde únicamente a esto, a la facilitación de lo que se entiende, ¿no?, como migración ilegal. Vale. ¿Okay? A cambio de dinero. Pues pagamos para que subirnos a esta patera y pasar. Detrás no hay la explotación posterior, que es el fenómeno de la trata. En la trata hay ese tráfico, pero luego es para explotación. Vale. ¿Sí? Sí. Es decir, que se han de dar estos tres elementos. No, que en la mayor parte de veces hay engaño. Claro. Bueno, casi toda, ¿no? Quiero decir... Sí, o sea, el engaño está garantizado en el sentido de que a veces hemos tenido supervivientes que, si bien ejercían la prostitución en su país de origen, venían a ejercerla aquí. Lo que se han encontrado no era ejercer la prostitución, sino ser esclavas sexuales traficadas para ello, ¿no? Sí. Es decir, que... Siempre hacemos la referencia de trata y países extranjeros. Trata de... Hay trata, también hay lo que se llama trata interna. Sí, el tema es que en la trata se han de dar esos tres elementos. Ha de haber un traslado, que no necesariamente es transfronterizo, aunque mayoritariamente la trata está vinculada a un proceso migratorio, ¿no? Pero puede haber trata interna. Lo que pasa es que es otro fenómeno que también está como con muy poca detección y muy poca sensibilización, ¿no? Pero mientras haya esa explotación, esa afinidad de explotación para el motivo que sea, y haya ese traslado bajo engaño, bajo abuso, eso es trata. No hace falta que haya una frontera, ¿no? En eso también se distinguiría del tráfico de personas. En el tráfico de personas es un delito transfronterizo sí o sí. Vale. ¿Sí? Porque es inmigración. Lo otro es trata, o sea, traficar y trasladar a las personas con los fines de explotarlas a un nivel determinado. Vale. Ha sido curioso porque has dicho países generadores de trata. Sí. Hay generadores también en consumidores de trata. Por supuesto, y España lo es. Somos consumidores de trata por supuesto. Y, bueno, los derechos que unos quieren tener pues son a costa de otros. Pero no solo España, ¿eh? Es decir, aquí Europa, Alemania, Holanda se llevan la palma, ¿eh? Es decir, no os penséis que somos un país y resulta que el resto de Europa está a otro nivel. No es así. No es así y, de hecho, pienso que en algunas ocasiones, porque nosotras hemos acogido y protegido a víctimas que estaban en situación de un grave riesgo en Europa y han estado protegidas aquí. Quiero decir que en este sentido España sí que, como os decía antes, suele ser país de tránsito o de destino, no tanto generador, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los países de origen, de tránsito y de destino más comunes en la trata? Para que tengamos un poco un mapa. Bueno, si se puede ahí alguna... ¿Qué generadores de trata? Países es decir, es que realmente, quizás, exceptuando, yo diría, Estados Unidos y Europa, como generadores, pueden venir de todas partes. Hay zonas, por ejemplo, en Asia, la trata sexual infantil es terrible, ¿no? Es decir, la situación que tienen en países asiáticos, ¿no? Camboya, Vietnam. Bien, y es de todos conocido también, ¿eh? Es decir, hay un turismo sexual importante. Tenemos víctimas de todo Latinoamérica y de África del Norte y subsahariana. Es decir, es que al final España, bueno, pues eso, como os decía, no es un puente y muchas veces sí que es verdad que son interceptadas aquí, afortunadamente. ¿Y qué hace falta para intentar erradicar? Por un lado estamos
por un lado hemos dicho la necesidad de sensibilizarnos con el tema como ciudadanos, probablemente después los profesionales que tengan herramientas para poder ejercer su función, pero aparte has hablado muchas veces de gobiernos, leyes, que se necesita para intentar combatirla de verdad. Aparte de que sea un tema prioritario y que a lo mejor la agenda no lo es. Sencillas, ¿eh? Bueno, ¿Qué te diría? ¿Cómo acabaríamos con el tráfico de armas? Claro. ¿Sí? Pero lo que sí que es cierto es que deberíamos empezar por tener una ley de trata en España. Esto ayudaría. no la hay. No la hay. No la hay. No la hay. Hay un anteproyecto que no... Ostras. Está en el horno, Pero, yo por ejemplo, creo, si ¿no? un- Lleva Sí, tiempo en el lleva horno. Pero tiempo una en el persona horno, migrada pero- persona migrada que es refugiada por la guerra tiene más cobertura que una persona Sí. que vosotros detectáis No, más, que más cobertura Bueno, tampoco, ¿eh? Tampoco. Y además, bueno, que luego a la vulnerabilidad de la trata ahora mismo se ha de añadir, ¿no? A nivel internacional, pues que las crisis humanitarias, los conflictos bélicos, las crisis a nivel de medio ambiente. Eso es un factor de vulnerabilidad que facilita Favorece. el fenómeno de la trata. O sea, sí. o sea, estamos en un momento además Claro, ahí pues, las muy organizaciones complicado. criminales deben de tener, o sea, Es su momento. O sea, es el momento. ¿Cómo? y campean a sus anchas y no hay... Claro, porque supongo que vuestros procesos habéis detectado mujeres, no sé si luego han sido identificadas o no. Más tarde. Algunas. Pero claro, evidentemente hay una persona que puede rehacer su vida, ¿no? Y que intenta rehacer su vida. Supongo que esto no se supera. Sí que me gustaría explicarte algo, es decir, lo digo también un poco para que acabemos de entender el tema de la identificación y todo lo que puede comportarle esto, ¿eh? Es decir, la superviviente, una vez los profesionales que hemos podido hacer una detección, se la invita a denunciar esto, ¿sí? Si ella inicia este camino y puede ser identificada formalmente, y vemos que se puede de alguna manera, que puede avanzar esta denuncia, puede ser identificada y tiene una serie de, bueno, tiene una protección X, voy a decirlo así, ¿eh? Puede no serlo. El objetivo es que estas mujeres, estas niñas, en nuestro caso, ¿no? Lo que intentamos es que puedan hacer un proceso de reapropiación de derechos vulnerados, una reparación a nivel psicosexual y que realmente puedan realmente tener las mismas condiciones a su alcance, pues para vivir como el resto de mujeres de aquí. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El objetivo sería, de alguna manera, que realmente puedan tener acceso a esas vidas normalizadas. Eso sería lo interesante. Normalmente cuando ellas dicen sí, queremos denunciar, que no son muchas, ¿por qué? Por todo el riesgo que corren sus familias y no lo olvidemos por lo revictimizante que es un proceso judicial que va a tardar de 3 o 4 años a materializarse, que realmente la protección que se ofrece, como os decía, es X y que hay un riesgo aquí para ellas, ¿no? Hay un riesgo realmente, como os decía, a que sus familiares sean asesinados. Esto lo hemos visto en la asociación. Y les hacen llegar fotografías con sus familiares asesinados. Entonces, por eso os digo que realmente no son muchas las mujeres que dicen, venga, sí, quiero iniciar este proceso judicial y por lo tanto beneficiarme de que voy a tener una regularización administrativa hasta el juicio. También tenemos que tener en cuenta que esa protección X dura hasta que tiene lugar el juicio. ¿Y después qué pasa? En el momento del juicio la protección se desactiva. En el sentido... Bueno, explica tú misma. Es que jurídicamente es realmente complejo, ¿vale? Y realmente nos hace falta... Hay mucha normativa a nivel internacional, obviamente estamos, ¿cómo diría? Hay muy buenas intenciones, ¿no? Pero los derechos humanos todos lo sabemos, ¿no? Son derechos humanos. Pero luego, ¿cómo los aterrizamos? ¿Cómo protegemos a la gente? ¿Cómo se lo reconocemos? Ahí nos queda bastante. Y ahí sí que es fundamental lo que hay una ley de trata. De hecho, el proceso de identificación formal administrativo está hecho a base de un protocolo, ni siquiera está regularizado. Entonces, os hago como un croquis, ¿eh? Pero, o sea, ¿qué podemos hacer? Hay tantas cosas, o sea, hay tantas perspectivas desde las que hemos de cambiar cómo nos acercamos al fenómeno, que es, hacemos otro y nos falta.
hay un proceso de detección. O sea, hago un poco como una línea temporal, ¿vale? Hay un proceso de detección que viene del sitio que sea. Se habría de derivar a cuerpos y fuerzas de seguridad, que son los únicos que hacen una identificación formal, unos cuerpos específicos que están formados o que son los que hacen esa identificación. ¿Qué implica para una mujer hacer ese? Es una persona que primero ha de poder sostenerse a sí misma, ha de poder afrontar un proceso en la que ha de verbalizar un montón de cosas que a veces ni se puede verbalizar a sí misma, que implican un riesgo personal y para la gente a la que quiere sin ninguna garantía. Porque las personas que acompañamos tampoco no podemos ofrecer garantías. Porque habrá una entrevista donde se verá si hay indicios, si esos indicios son suficientes para que encajen en la descripción jurídica de trata y, por lo tanto, si ha sufrido engaño suficiente, si ha sido trasladada de aquí a allá. Hemos de probar todas, o sea, esto es lo bueno y lo malo del derecho. Y entonces he acompañado junto con ella a muchas mujeres y aun en el caso de que tengan la fortaleza o estén en el momento y estén suficientemente acompañadas y sostenidas, que es lo primero para poder iniciarlo, hemos de tener los elementos para poderlo demostrar, ¿sí? Y para que eso llegue a buen fin. Luego está que como profesionales e instituciones nos falta mucho de aprender para no revictimizar a la gente y no hacer una pregunta que en los mismos juzgados sería de ¿y por qué no denunciaste? Yeah. ¿Pero y por qué no dijiste? ¿Y por qué no hiciste aquello? Lo mismo que pasa con violencia de género. Lo mismo que pasa con la violencia de género. Sí, pero que poco a poco estamos aprendiendo, ¿no? Sí, pero sí nos falta. Pero vamos aprendiendo, se habla de estos temas y somos capaces de... Ahí es donde veníamos a nivel de la sensibilización, que es importante tanto de los profesionales, ¿no? como de la sociedad en general. Ese proceso de identificación pasa porque tú expliques la situación a la policía, hacen una entrevista, ven a través de entidades, ¿no? Han de recurrir a otros medios y hacen o no la identificación. A partir de ahí, si te identifican como víctima, si entienden que hay elementos necesarios para identificarte como víctima, pues tendrás derecho a protección, podrás acceder a tener tu situación regular en el país, a medidas de protección. Podrás traer a tus hijos a tu país. Y yo quisiera romper una lanza en favor del trabajo que hace la UCRIF. Sí, absolutamente. Sinceramente, porque ellos ponen a nuestra disposición, de las entidades del tercer sector que trabajamos con supervivientes, la figura del interlocutor social. Y son profesionales, de verdad, yo me quito el sombrero por su sensibilidad, por su conocimiento, y que nos acompañan y trabajan con nosotras en todo ese proceso policial que ha de consistir en, de alguna manera, pues armar todo ese expediente, ¿no? La CRIF, que UCRIF. Es una unidad de la policía especializada. Vale. De acuerdo. Sí. O sea, que al final aquí el reconocimiento a Sí. nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo quiero decirlo porque es verdad que siempre critica, ¿no? Está bien, al igual que hemos dicho que en la Rambla parece ser que no van nunca, pues oye. Claro, porque es una intervención de policía en general. Claro. Esto es una unidad especializada que tiene conocimiento, que llevan mucho tiempo trabajando además los que están y que son rápidos, profesionales, empáticos, sensibles, realmente. Y es verdad que muchas veces, pues cuando tienen planificado alguna, pues desmantelar algún prostíbulo que se conoce que hay trata o que hay menores, cuentan con nosotras también. Y realmente ya os digo que es una gozada trabajar con ellos. Pero, y una pregunta, a ver, con todo lo que estáis diciendo, muchas veces has dicho las mujeres no dan el paso porque tienen miedo, porque muchas veces amenazan a su familia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para combatir la trata en tu país sería necesario crear sinergias con otros países que realmente también estén alineados, porque si no... La UCRIF las crea, por ejemplo. ¿Cómo? La UCRIF crea estas sinergias. Por ejemplo, con otros países para... Sí. O sea, serían capaces de, a lo mejor, dar protección a la familia en el país. Lo hacen aún así, es que estamos hablando de países que ese es su negocio y que estamos hablando de terceras generaciones. Nigeria, por ejemplo, realmente nosotros hemos visto casos que era la tercera hermana traficada. Y que además tampoco hemos de olvidar que muchas veces la familia está vinculada.
En muchos casos, las mujeres hacen ese recorrido, ¿no?, de pagar la deuda, están años pagándola, esas deudas abusivas, ¿no? Llega un momento que forman parte de la red también y ellas son captadoras en territorio. Evidentemente van a sus países, explican que ahora pues ellas tienen una situación desahogada y son ellas mismas las captadoras en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, es un adoctrinamiento muy importante, muy importante. Cuando no tienes nada, a lo mejor la única salida que ves es... Claro, por eso también eso de sacar nuestra mirada ¿no?, eurocéntrica a la hora de analizar las situaciones, ¿no? Están estas situaciones como están en otros tipos también de explotación, ¿no? En la explotación laboral, por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad extrema y aquello ha sido un recurso también para salir de una situación, no ves otra opción que sea real. Claro. Sí, sí, esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Pasa que si lo analizamos desde nuestra percepción de acceso a derechos, es muy complicado, ¿no? Pensad, os quería solo decir una cosa, de todas las menores que hemos tenido traficadas en la asociación, no hay ni una que no haya sido abusada sexualmente en territorio cuando era muy pequeña. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí, sí, sí. Este es el caldo de cultivo, ¿no? En una situación de extrema vulnerabilidad y muchas veces, como os comentaba, la familia está implicada y que a veces vemos segundas y terceras generaciones. No solamente de Nigeria, estoy refiriéndome a Nigeria, pero vamos, que las hemos visto de muchísimos más países y precisamente, por ejemplo, de República Dominicana ya vamos por terceras generaciones, es decir, que realmente es algo muy habitual. Y luego quizá recogemos alguna cosa más, pero quería meterme en el papel de las redes sociales, de Internet. O sea, ¿qué papel juega Internet y las redes sociales en esto? Porque yo creo que ahora tenemos acceso a todo. Bueno, es que es un método de captación muy potente. Es un método de captación muy potente y especialmente en los países del este. O sea, no quiere decir que solo en los países del este, pero realmente es un método de captación muy, muy potente, claro. ¿Y sabéis cómo hacen esta captación? Quiero decir, en el caso de... O sea, yo me imagino, ¿no?, que en lo que hemos estado hablando antes era más a nivel de llegar al país y te lo hacen un poco como el boca a boca, ¿no?, que habéis dicho. En este caso de redes sociales, no sé si quizás OnlyFans tiene... Quiero decir, bueno, no sé, ¿eh? Hay como diferentes sistemas, ¿no? Si lo sabéis, quiero decir que yo supongo que sí. Está... La misma, la oferta de trabajo, vale. Una oferta de trabajo que tú estás en origen y es como muy superior las condiciones económicamente a lo que tú podrías conseguir en tu país y a partir de ahí, ¿no? Es como, claro. Es la primera captación y a partir de ahí vamos haciendo. O luego también, igual que se hacen las estafas, ¿no?, con el sistema de... Primeramente hablamos una amistad, luego ahí te voy pidiendo, que eso tiene mucho que ver también con la explotación y la pornografía, claro. y la explotación sexual. O sea, hay todo un mundo... Claro, se ha complicado y además tenemos que tener en cuenta que efectivamente todas estas mafias están muy avanzadas a nivel tecnológico y a nivel de recursos. Quiero decir, no estamos hablando bueno, es que es un negocio muy lucrativo. Sí, sí. Y por lo tanto van por delante de nosotros, yo pienso, a nivel de... Es decir, a nivel tecnológico, a nivel de cómo de alguna manera engañan con todos los medios posibles. Tienen muchos recursos, tienen todas las vías perfectamente diseñadas, son estructuras sólidas y tienen muchos años de funcionamiento, algunas de ellas. Entonces, tan sencillo como que imagínate que estás en Ucrania y resulta que conoces a un señor español que te dice que te vengas aquí, que oye, que se ha enamorado de ti y que vengas y te cases. Algo tan sencillo como esto. Mira qué sencillo es. Sí, claro. Pues en fin, todo lo que puede permitir las redes sociales, pues evidentemente pues también son un riesgo, claro. O sea, sé que en Europa no pasa tanto, pero no lo sé, con lo de las redes sociales... Puedes matizar, claro, O sea, es que con lo de las redes sociales para mí creo que puede ser un foco de captación también muy grande aquí. Sí, muy potente y sobre todo en adolescentes también. Claro. Vale. Sí. Y el tema de trata de menores. Creo que no hemos abordado el tema de menores. Bueno, lo hemos pasado un poco de pincelada, tema asiático y, bueno, en las biografías lo hemos hablado. Claro, es que depende de las mafias. O sea, estamos hablando de un negocio muy estructurado y muy serio.
quiero decir que no es una red de pacotilla que ahora va y traigo una chica adolescente, ¿no? Es decir, pues esto muchas veces en frontera, en los aeropuertos, sí que también tienen personal preparado y aquí se detectan muchas menores. Muchas, ¿no? Como os decía, España es un país de tránsito, entonces, claro, a la que tú ves una menor con un pasaporte falso, cuidado, ¿no? Entonces, esta gente ya están muy preparados y afortunadamente en aeropuertos se detectan muchas de las niñas y ya entran aquí en Cataluña en el sistema de protección de menores, ¿no? Pero realmente es esto, es decir, si estamos hablando de países asiáticos, normalmente, claro, es que depende de la vía de acceso, ¿no? No es lo mismo hacer un viaje terrestre pues desde Ghana, desde Nigeria, que hacerlo desde Vietnam, ¿no? Es decir, todas estas mafias, como os decía, pues están muy bien estructuradas, muy bien organizadas. Normalmente, pues en según qué casos sí que traen menores, en otros no. Por ejemplo, todo lo que es Asia no suele venir a España. Vienen, es decir, no hay tanta presencia como en otros países, ¿no? Es decir, cada país generador de trata, infantil o no, pues tiene sus destinos, sus países de destino. Por demanda. Claro. Tienen sus clientes, por así decirlo, ¿no? Sí, Exacto. no son clientes, sí, claro. O sea, Vale, y luego también que, bueno, no sé si luego lo queréis, pero luego hay toda una diversidad también, ¿no? Aparte de explotación sexual, a todos otros mundos de explotación. Puedes abrir el tema, ¿eh? ¿No? Que creo que también es importante porque creo que también sí, ahí hay perfecto. como que hemos de cada vez abrir más la mirada, ¿no? Porque al final es, ¿cuáles son los fines de explotación, ¿no? Y podemos decir, pues el Código Penal dice, ¿no? Y os lo puedo decir, trabajos forzados, explotación sexual, actividades delictivas, tráfico de órganos, matrimonios forzados. Pero la explotación es todo aquello que el traficante, tú que eres una mercancía, pueda obtener beneficio de ti, ¿no? O sea que hemos de tener como una mirada también muy sensible, ¿no? Como poner a pedir a personas Es que el que otro esto... día vi- Claro, Efectivamente. entonces también hay muchas imágenes que hemos normalizado o cosas que hemos normalizado y yo siendo penalista, pues mucha gente que acaba denunciada por un ilícito penal que en realidad lo que es una víctima de trata, pero que nosotros la observamos como victimaria, ¿no? Como infractora de la ley penal y detrás de eso lo que hay es una víctima de trata. Quizás podrías explicar ese caso, Que lo expliques, sí, ¿no? sí. Un poquito para ilustrar lo que estás diciendo. Sí, explico porque ahora, bueno, es un ámbito de la trata que creo que se ha trabajado muy poco y que cuesta mucho hacer la detección, precisamente por esto que os explico, que son personas que se encuentran con una doble definición. Llegan a los profesionales como infractores o como infractoras del Código Penal. Tráfico de drogas, plantaciones de marihuana, Claro. a veces la mendicidad, pequeños hurtos, estafas, ¿sí? Nosotros los identificamos fácilmente como infractores o infractoras. Vale. Pero detrás, y hay ese trabajo de indicios y de detección, hay una víctima, ¿no? Es una de las manifestaciones de la trata que es para realizar actividades delictivas. Muchos menores están siendo traficados y luego aquí se dedican a cometer pequeños ilícitos, pequeños hurtos, robos en casas. Esto forma parte también de una organización criminal que tiene a personas vulnerables que son las que luego son detenidas como infractoras, no los que están organizando toda esta red. Y ahí hay pues muchos menores. O plantaciones cannábicas. Ahora hay muchas intervenciones en plantaciones cannábicas que tienen a gente en situación de esclavitud, que tienen trabajadores en situación de esclavitud que han sido traficados para trabajar en las plantaciones cannábicas. Y cuando la policía hace una intervención o hay una realidad, una sensibilización de los cuerpos y fuerzas y de la propia fiscalía de intervenir sabiendo que quien van a detener son víctimas, no son traficantes, ¿sí? Claro, y si, o sea, esto los organismos policiales lo saben. Me pregunto. Bueno, estamos lo saben lo intentamos, a la hora de sí lo investigar, saben, ¿no? A la hora claro. de investigar el por qué está haciendo usted esto, por qué lo hace de forma reiterada, etc. Bueno, Supongo que es cuando afloran también. Aquí hace falta mucho trabajo también, Mucha formación. mucha formación. Vale. Para tú mirar es como ponerse las gafas moradas
pues nos hemos de poner estas otras gafas No tenemos- para mirar a la gente para la más, trata de momento no tenemos color. más allá. No. Bueno, podría ser Violeta, no hay podría ningún ser, problema, sí. ¿eh? Bueno, pero Tiene también- rostro de mujer de momento. Vull la dir, mayoría tiene- sabe mal, pero es así. Pero podemos. No nos sabe La mal, cuestión no. es llevar Las cosas que no las cosas saben como mal son. son como son. Sí, la cuestión es ponernos las gafas, ¿no? Y un poco, pues poder mirar un poco más allá. Un poco más claro, allá. Antes os hablábamos, por ejemplo, de la UCRIF, que son estas unidades de la policía que están especializadas en esto. No todos los policías lo están. No. ¿no? Quiero Y decir son los que hacen las intervenciones. Claro, no tienen... Sí, 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 claro, a que eso- luego, obviamente, hay un cuerpo que está súper especializado, súper sensibilizado y que tiene un conocimiento espectacular, pero la intervención no la hacen ellos. ¿no? O sea, ahora Las ¿en qué- intervenciones. ¿En qué etapa y estamos? los abogados y En la- abogadas igual. Estamos en etapa de sensibilización. Intentamos Tenemos que- sensibilizar, claro. Y Pero tenemos que darnos cuenta que es un problema, bueno, que está ahí, ¿no? Y quizá querer abordarlo. Es el primer paso para poder Yo cambiar creo- las cosas, ¿no? Quizá. la sensación que da es que sí que se quiere abordar, pero que es tan inmenso, Es inmenso. y tan lucrativo, pues que ponerse de acuerdo a nivel internacional, Además. ¿no? Tener bueno, en fin, todo es como complicado, pero sí que es cierto que pienso que si podemos aterrizar estas formaciones a todo nivel y a todos los profesionales, bueno, pues cuanta más gente preparada tengamos en todas las disciplinas, pues muchísimo mejor. Me gustaría que acabaras de explicar ese caso que creo que te he cortado, Nuria. No. Bueno, no sé hacia dónde queríais ir y cómo vamos, No, porque vamos bien, como vamos veis, bien. nosotros hablaríamos Dale, aquí, dale. Este pero... es un tema que sé que indagar se indaga, quiero decir, sin problema. Sí, bueno, yo por cosas de la profesión, ¿no? Pues llevé un tema de una víctima, bueno, de un reconocimiento que, como os digo, hay muchos fenómenos de trata, ¿no? Y ahora sí que se está un poco como ampliando esa mirada a toda la trata que va vinculada a realizar actividades delictivas, ¿no? Que es todo un mundo dentro de las organizaciones criminales. Que pasa por eso que os he dicho, ¿eh? Ahora, por ejemplo, los delitos de estafa, ¿no? Que son también transnacionales, pues eso. O cuando hay estafas aquí a nivel nacional, muchas de las estafas, ¿a quién cogen como cabeza de turco para hacer estafas empresariales? Pues a la gente que vive en calle. Hemos defendido, o sea, nos ha tocado Sí, defender pero mayoritariamente desde hace a muchísimos personas, años, desde hace ¿eh? muchísimos años, a personas en situación de calle que son los administradores de sociedades que han cometido estafas. Bueno, Toxicómanos. toxicómanos, ¿qué Sí, detrás sí, de esto? gente ¿No? que Es está que en a la mí me calle, dijeron sí. que yo firmar aquí y me daban 100 euros. Es que, claro, tenemos muchos frentes, ¿no? Tenemos la vulnerabilidad, tenemos que es un negociazo y tenemos que la capacidad que tienen los traficantes Muchos y los medios. tratantes de medios de esconderse, ¿no? Y en el tema de la organización criminal, pues es brutal. Y en el tema del tráfico de drogas, ¿no? Esto que os decía de las plantaciones de marihuana, ahora pues han habido muchas intervenciones que ya se empiezan a hacer desde esa sensibilidad, ¿no? No, es que no puedo detener a esta persona y hacerle caer todo el peso de todo esto que tenemos aquí sobre él, porque que son víctimas, no podían salir de aquí. Y en el tráfico de drogas, pues bueno, creo que hemos de empezar a abrir, porque al final cuando, ¿no? Os puedo explicar el caso que dice, ¿no? Interviene como abogada de oficio en un caso de tráfico de drogas de una mula, ¿no? Lo hemos leído. Lo hemos Lo leído. habréis leído, ¿no? Bueno, para mí es importante porque a partir de esto, de este caso, se está moviendo y se está deconstruyendo un poco una visión jurídica muy estrecha sobre qué se considera. Si quieres explicarlo, porque seguramente que la gente que Vale, no ok. lo sabrá. Vale. Bueno, era una chica que llegó al aeropuerto de Barcelona, yo la asistía como abogada de oficio y llevaba pues cocaína en el interior. Bueno, la expulsó y nos encontramos en el juzgado. En general estos casos es no declares, o sea, llevas coca en tu cuerpo, pim, pam, prisión, ni ves dónde estás. Chao, no tienes ninguna posibilidad de defenderte, porque no puedes negar el delito. Claro. Bueno, empecé a hablar con esta chica, era una chica súper joven, estaba fatal, y ella, pues bueno, había dejado a su bebé, que hacía unos días que había parido, la había dejado a cargo de una amiga con leche. Había sido un proceso de captación brutal a través de redes sociales en país de origen, ofreciéndole un trabajo.
aceptó y al día siguiente estaba ¿no? Poniendo al interior la cocaína y volando. ¿No? Vuelvo y vuelvo con mi hija. No tenían nada, vivían en un arrabal o sea, era una situación brutal, ¿no? de exclusión social. Bueno, desde el primer momento, bueno, yo le dije, cuéntalo. O sea, es como un poco de perdidas, vamos a explicarlo todo. Y intentando defender que ella era una víctima. O sea, pero todas las muleras que están en prisión, que es un porcentaje altísimo de los centros penitenciarios de mujeres, tienen penas altísimas para traer aquí la cocaína que aquí consumimos. ¿Sí? Por 4 duros para sostener situaciones de vulnerabilidad allí. Entonces, ¿las vemos como víctimas? O sea, claro. Bueno, pues fue un proceso para defender que ella era víctima de trata, que había sido captada, que había sido trasladada, que había sido explotada para el mercado de la cocaína. Trabajamos con una institución que también trabaja con mujeres en situación de trata y lo llevamos al juzgado, a la sala, y bueno, nos tocó en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es una sala pues muy sensibilizada y que sabe qué es la trata, y nos aceptó la exención de responsabilidad. En el Código Penal y ya en las normativas internacionales prevén que si tú eres identificado como víctima no puedes responder por los delitos que has cometido en situación de trata, ¿no? Porque te han obligado a hacerlo porque estás sometida a explotación. Entonces, eso se recogió hace más de 10 años en el Código Penal, como si te identifican como víctima, no os voy a leer con cosas jurídicas porque es... No, pero se entiende bastante bien. ¿Sí? Te han de absolver, te han de aplicar esa exención de responsabilidad. Hace más de 10 años que está en el Código Penal, es la primera vez que se aplica. ¿Y estamos hablando de la fecha? Wow. Ahora no me acuerdo qué año fue. Después del post-COVID ya nos acordamos de él. No, claro, fue antes, ¿no? Antes del COVID. Sí, Muy fue bien. antes. Guay. No. Ya ha creado... Luego os digo la ha referencia creado un nuevo y tal. marco mental, por así decirlo. No sé si ha creado un nuevo marco mental, pero sí que como mínimo a raíz de ahí se han generado pues grupos de trabajo, intentar hacer guías y bueno, y yo continúo con este tema con gente que está intentando trabajar para romper unos esquemas jurídicos como muy estrechos, ¿no? Os digo, o sea, en la audiencia, en la sección tercera, se estimó esta exención de responsabilidad, la absolvieron, pudo volver. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificó la absolución, pero llegamos al Supremo porque recurrió Fiscalía, que no había planteado esto, lo planteé sola. Claro. Pues el Tribunal Supremo lo ha desestimado. Ha dicho que eso no es una situación de trata. Y por eso desde el principio, que parece que sea yo como un poco cucú, hago la distinción entre cuál es la definición de trata y de víctima a nivel social fenomenológico y cuál es la definición jurídica. Porque jurídicamente el Supremo ha dicho que esto no es trata. Pero nosotros, yo creo que estaríamos todos de acuerdo que lo tenemos claro, ¿no? Que en términos de derechos humanos esto no se puede entender de otra manera. Pues, ¿te puedo discrepar? Venga. Sí. No, porque, porque el tener... A ver, tú has dicho, de alguna manera tienes que estar coaccionada, ¿no? Es decir, me tengo que apropiar de una pequeña parte de tu vida. Es decir, lo que haces me lo debes a mí. Entonces, claro... Aquí el tema de la pobreza, al fin y al cabo, es como cuando tú le debes mucha pasta a tu camello, ¿sabes? Que no entiendes o no, es decir... Aquí está una visión... Vale, de romper las visiones eurocéntricas. Correcto, estoy muy dispuesto a cambiarlas, pero no voy a
dejar de decir las que pienso, Sí, porque es la única manera de absolutamente. rectificarlas. Pero, porque yo yo soy de un barrio, ¿sabes? Y yo conozco gente que ha pasado coca. Entonces, se han metido un poco ahí, ¿Pero qué gente que conoces? Es decir, es gente de aquí. Gente de aquí. Claro, es que un poquito ahí es donde yo, que no soy jurista, ¿verdad? Y acompaño a las supervivientes. Es decir, si evidentemente estamos viendo el mundo desde nuestro prisma, que podemos escoger más o menos, ¿sí? No, tenemos una capacidad de elección, una capacidad de agencia, ¿no? Es decir, bueno, hay situaciones que son muy complicadas aquí, ¿sí? Pero, desde luego, estamos hablando de una serie de países. Te estoy poniendo, por ejemplo, Colombia, conflicto armado. Y hay no, claro, es que hemos de situar de dónde provenía, no lo sé, si es este caso, pero sí que es cierto que si estamos, por ejemplo, en la zona de conflicto armado de Colombia, con el narcotráfico, yo te puedo decir, porque he conocido supervivientes que forman parte, es decir, estas organizaciones criminales las están agrediendo constantemente, violando sistemáticamente, y lo normal es que las utilicen como mulas. Claro, es que depende de dónde estemos poniendo el foco de atención. Si el tribunal desconoce que esto pasa con esas mujeres que vienen de esa zona, que sería un indicador. Correcto, sí, yo sí. Por eso te digo Vale, que... pero Claro. este dato no lo teníamos A ver. encima de la mesa. No, Entonces, no, pero- y no pero- está, y no está en el caso, porque es un caso diferente. Pero yo, o sea, porque Pero- para mí la sensibilización social es súper importante, porque cómo construye, porque Pero construimos realidad. en eso estamos, ¿Sí? ¿eh? Sí. No, o sea, que no te... O sea, me parece... Es que eso es lo que estamos discutiendo ahora en el Supremo y que ahora estamos intentando llevar al Constitucional y más arriba, o sea, yo casi solo como pantalla, porque por suerte detrás tengo un equipo de una catedráticas y juristas de súper reconocido prestigio que estamos ahí de esto no se puede quedar aquí. Pero en esta situación, ¿vale? Sacando la terminología jurídica que lo haría insostenible para explicarlo. Es captada en origen, es engañada y abusada por su situación de vulnerabilidad y se la explota para el tráfico, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que se discute en términos de mirada eurocéntrica? ¿Es efectivamente vulnerable? Tenía, y esto está regulado en el Código Penal, para ser vulnerable y para estar en ese estado, no has de tener otra opción, que literalmente dice el Código, otra opción real y posible de evitarlo. O sea, ¿qué es lo que consideramos como otra opción? ¿Qué es lo que desde aquí alguien me puede decir, y a mí me lo decía Fiscalía, y yo es que, o sea, no podía sostenerlo? O sea, ¿me preguntas a mí? Yo tengo opciones. ¿Le preguntas a ella cuál es la opción? ¿Cuál es la mejor opción en origen? ¿Prostituirse? Porque al final lo siento, pero si tú a una mujer en esas circunstancias personales y de origen le estás diciendo que tenía otra opción real cuando estaba con un bebé, su madre sin trabajar, su hijo enfermo, viviendo en una casita de zinc, le dices que es que al igual tenías otra opción. Se obvia el contexto, Hombre, claro. A mí... No te lo estoy diciendo a ti, O sea, se lo decía, o sea, para mí era el tribunal, es qué es lo que no estamos entendiendo, qué mirada no estamos teniendo, ¿no? Y luego, que no nos olvidemos de otra cosa, como jurista y en el ámbito penal y de migraciones, porque al final esto es un fenómeno mayoritariamente migratorio, que es que a veces los derechos humanos se supeditan también a razones de política criminal y a razones de control de la migratorio. Y entonces ahí... Que sí, es ¿no? un tema mucho más complicado. Cuando venimos la semana que viene, si Es queréis. un tema mucho más complejo. Capítulo. Creo Bueno, que ha sido, no sé. ha sido de los podcasts que menos hemos hablado y aportado. Yo Lo creo que... siento. Porque- No, al o sea, contrario. encantadísima. Gracias por la encantadísima. masterclass. No sé si tú quieres hacer alguna pregunta más. Y bueno, si queréis hacer algún apunte como cierre o decir alguna cosa, algo que se haya quedado en el tintero. Bueno, no se ha quedado nada. Yo solo pedir una y otra vez que vayamos a ponernos las gafas de trata, a poder explorar, a mirar las personas de forma individual y a conocer qué historia tienen, de dónde vienen y qué está pasando allí.
enlazando un poquito con esto que comentábamos, ¿no? Que cuando nos venga una mujer de Honduras y que pida asilo, que a lo mejor intentemos mirar si ha sido víctima de una mara o no lo ha sido, ¿no? Y que eso no pasa en todas las partes del mundo, pasa allí. Que un poco, de alguna manera, todos los profesionales podamos formarnos y estar alerta. Vale. Y como recomendación última, ver la serie... ¿Es serie o película? Es una serie. La serie Oloture, no sé si he dicho bien, que está en Netflix, luego la pondré aquí porque que no se pronunciará bien, e ir a las clases que tienen vía. Sí, las capacitaciones que hacemos para ser capaces de detectar e intervenir con supervivientes de la trata con fines de explotación sexual. ¿Cuándo es el próximo...? Pues en septiembre haremos la siguiente. Ya haremos publicidad en stories y tal. Pues bueno, ¿Y a quién hay que llevar ahí? Al miembro del Supremo. Ahí lo tenemos que decir. Haremos la invitación con el membrete diciéndole que... Vamos a hacer la convocatoria en el Palau Olímpico. Te diré, por favor, vengan aquí, que necesitan sensibilizarse con algunos temas que... Un poquito. Bueno, os queremos dar mucho... A los juristas nos falta también mucha sensibilidad. Gracias a vosotros. Porque... Y Gracias. nos vemos en el próximo episodio. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós.